Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles como siempre. Homero Garduño te da la bienvenida a este canal de joyas del asfalto. Hoy con ustedes el Mercedes-Benz O371. Este autobús emblemático y muy conocido por todos nosotros, que estuvo en diferentes líneas, en la mayor parte de las líneas del autotransporte mexicano. Muy bien, vamos a conocer cómo es que llegó a ser el O371 tal como lo conocimos. Vamos a ver sus antecedentes. Y todo comenzó, amigos, cuando Mercedes-Benz, entre los años de 1965 y 1974, construye el autobús O302 en su planta de Alemania, Grecia, Yugoslavia y Turquía. En 1974, este O302 evoluciona al O303. Este autobús O303 tenía unas innovaciones diferentes a su antecesor. Estas innovaciones se tomaron de la marca Magirus Tusk y Fiat. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, ellos eran en ese tiempo constructores de equipo de bomberos. Ellos habían evolucionado lo que es motores, lo que era estructura, lo que era diseño. Entonces toman estas ideas y aparte las ideas de Mercedes-Benz y se construye en 1974 el O303. Se trató desde un comienzo de un concepto de autobús mejorado en seguridad y diseño. Entre las cosas que podemos destacar es el sistema de frenos muy avanzado para ese tiempo. Aparte de eso, contaba con sistema ABS, que fue el primer autobús que tuvo el frenado antibloqueo. Aparte de eso, también ya comenzaban a darse mayores potencias en los motores. Estamos hablando de aquellos años de 192 a 253 caballos. La velocidad, que está relacionada con las potencias, constituyó la primera década un elemento importante en su concepción, pues exigía una mejora sustancial en los parámetros de seguridad. Es decir, estos autobuses, al tener mayor potencia, deberían de estar reforzados en su estructura para que de esta manera pudieran ser seguros al momento de viajar en ellos. Se reforzó entonces su estructura, se mejoró la estabilidad y la conducción al replantear la ubicación de las estructuras en el habitáculo. Aparte de eso, revolucionó el transporte de pasajeros, ofreciendo altos estándares de comodidad y seguridad, estableciendo al mismo tiempo la pauta en la evolución del diseño de autobuses. Ustedes pueden ver la diferencia que existe en el 302 y el 303 en 1974. Tiene cierta similitud, pero también tiene bastante inspiración en el autobús de Magirus, de donde se tomaron ciertas ideas, ciertas mejoras para hacer del 303 un mejor autobús, que sin duda en aquellos años fue lo que detonó en un posicionamiento mejor de la marca. Y así fue que este 303 evolucionó hasta convertirse en el O371 que conocimos aquí en México. Este autobús O371 fue diseñado y construido en Brasil. Desde 1983 hasta 1996 se fabricó. Este autobús se importó de Brasil y precisamente en Brasil es donde existe una gran cantidad de estos autobuses aún, obviamente porque fue el lugar donde se produjeron.
y muchos de ellos están en excelentes condiciones. Las versiones más conocidas las tenemos como R, RS y RSD. La R es la más básica, la RS es la que tiene digamos el equipamiento intermedio, que es aire, suspensión neumática y solamente tiene un eje trasero. La versión RSD es la que tiene 2 ejes traseros y era la que aquí en México se consideraba para dar un servicio de lujo, un servicio ejecutivo, y esta tenía bastante variación en la colocación de asientos. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque como era un servicio ejecutivo, lo que se buscaba era que las personas que usaban el servicio tuvieran mayor espacio, mayor comodidad, y esto repercutía en una diferencia en el precio por el servicio. Estas versiones variaban únicamente en el largo del autobús. En la primera versión, que era la R, tenía un largo de 11.20 metros. La RS era de 12 metros de largo y la RSD era de 13.20 metros de largo. Dependiendo de la cantidad de asientos, dependiendo del equipamiento y también del servicio para el cual era considerado según la versión del autobús. Aparte de eso, también este autobús tenía ya el conocido maletero en la parte de arriba o portabultos, donde era tipo avión. Tenían una ventana en la cual impedía que los objetos al momento de tomar las curvas salieran y cayeran sobre los pasajeros, que era lo que comúnmente pasaba y pasa con los autobuses que tienen estos espacios abiertos. Al momento de que se toma una curva, por la misma inercia hace que todos los objetos se caigan al pasillo. Y aquí en México, amigos, el autobús, el Mercedes-Benz O371 llegó por primera vez en 1992 y llegó a México como parte de la liberación del mercado. Y bueno, ya sabemos que estuvo en diferentes empresas del autotransporte. Lo vimos infinidad de veces en ADO, en Ómnibus de México, en Primera Plus, Flecha Amarilla, en Enlaces Terrestres Nacionales. Lo vimos también en servicios de segunda, posteriormente cuando estos ya dejaron de ser digamos de estar en servicio de primera, ya los fueron colocando en segunda. Lo curioso que no vamos a olvidar va a ser su motor, ese ronroneo tan especial que se diferenciaba muy ampliamente de todos aquellos autobuses que en su tiempo andaban rodando junto con este Mercedes-Benz. Este Mercedes-Benz, aparte de eso, no incluía el frenado de motor. Era un frenado magnético, tenía una palanquita en el tablero con el cual el operador se auxiliaba para usarlo como tipo freno de mano. En esta etapa, esa era la gran diferencia, porque en este tiempo en el que Mercedes-Benz llega a México, estaban todavía funcionando los que son los Avante, Inavante, los Olímpico, y estos autobuses de la DINA tenían la peculiaridad de hacer su frenado con el motor, cosa de que el Mercedes ya no utilizaba esto. Entonces los sonidos fueron cambiando paulatinamente, nos fuimos acostumbrando a otro tipo de sonido de motores, de frenado. Y lo curioso también de este autobús, ustedes no me dejarán mentir, que su motor parece una locomotora.
es decir, no porque sea ruidoso, sino por la potencia. Si ustedes lo escuchan detenidamente van a darse cuenta la fuerza que tiene, cómo irrumpe a su paso cuando viene acelerado, y esa es una de sus características también, que siempre se veía bien plantado, bien fuerte, bien potente. Y uno de sus puntos débiles era que tomaba mucha importancia en lo que era el aire para su funcionamiento. Si tenía problemas con el aire, porque como era de suspensión neumática, suspensión de aire, entonces ahí el autobús tenía graves problemas, porque si no generaba el suficiente aire, el autobús no podía moverse. El autobús, cuando se le quitaba el aire, que era cuando no se usaba, cuando ya se iba, no se iba a usar por un tiempo, el autobús se achaparraba, bajaba, quedaba casi como un carro tuneado, que a veces lo modifican y baja, precisamente para que todas las bolsas no estuvieran cargando el peso, las bolsas neumáticas no estuvieran cargando el peso, y esto hiciera que no estuviera haciendo esfuerzo el autobús. Entonces, si había una falla de este tipo, el autobús obviamente no podía moverse, quedaba tan bajo, no tenía fuerza, no tenía potencia, y ese era un punto débil. Y bien, amigos, después de nuestro O371 vino también el O400, pero el O400 cambió un poco de lo que conocimos del O371. También de eso, ya la parte de enfrente, lo que eran los faros, vinieron redondos. Las calaveras tenían nada más una especie de línea, ya no era todo cuadrado como se acordarán ustedes en este modelo del O371. El O371 tiene la parte del frente del coche de Mercedes, igual la parte trasera también conserva este diseño de los faros del coche de Mercedes. Ya para el O400, que es la evolución de este O371, también la parte de arriba de la rejilla donde van las luces de navegación se cierra, ya no viene con esta, y el autobús, aunque trata de ser moderno, pierde mucha de su personalidad. Se ve ya un autobús demasiado llevado por la moda, por así decirlo, por el diseño ya no tan sobrio como lo conocimos con el frente del O371, esa elegancia que tenía el autobús, sino que se convierte más en algo ligero, algo común, algo sencillo. También la parte del frente donde está su defensa sufre modificaciones, le hacen una especie de bajada, como una especie de columpio, le quitan el famoso bigotito, esta línea negra que envuelve la parte de enfrente, se la quitan, le cambian esto, y bueno, ya nos entregan un Mercedes-Benz completamente diferente al que conocimos. Y también para este O400 se entrega ya un motor diferente del que conocimos en el O371. Y ya para terminar con esta serie del Mercedes-Benz, cuando conocimos al O371, le llamaban a este autobús monobloco o monobloc. Significa monobloc que el autobús Mercedes-Benz lo armaba tanto del chasis como de la carrocería. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hacían la estructura, la parte de la ingeniería, de las llantas, de todo esto, y aparte los asientos, el tablero, las ventanillas, absolutamente todo lo hacía Mercedes-Benz. Ya para lo que es el O400, Mercedes-Benz ofrece el chasis. El chasis es la estructura, las llantas y el motor.
y le encarga la carrocería, que son los asientos, la estructura de arriba, el volante, todo ese tipo de cuestiones, a otras empresas que quieran ellos modificar un poco la forma física en cómo lo vemos, pero sigue teniendo el tren motriz de Mercedes-Benz. Y ya para el O500, que es con lo que cierra esta serie de O, venden únicamente el chasis para que otras empresas se encarguen de hacer la parte visual o digamos lo que vemos como el autobús a su gusto. Ellos, Mercedes, nada más se encargan ya de ofrecer el chasis. Y con esto, amigos, termina nuestra legendaria serie de O, de los ómnibus O. Y lo que tenemos de destacable es siempre este recuerdo bonito del O371, que fue uno de los autobuses que dio gran vida al autotransporte mexicano. Aparte de eso, marcó un punto entre el antes y el después. Siempre fueron autobuses muy vistosos, autobuses muy llamativos, ese ronroneo que les decía, característico de sus motores, esa potencia cuando los veíamos pasar, cuando corrían a todo lo que daba, cuando frenaban, y también la forma como despedían sus válvulas el aire cuando hacían movimientos. Se escuchaba cómo iban ahí regulando las salidas de aire. Son recuerdos inolvidables que nos van a quedar del ómnibus O371. Hay por ahí todavía varios que andan circulando, sobre todo en turismo. Estos autobuses aún se conservan, otros no tanto, pero sí es un recuerdo muy bonito que nos queda del ómnibus O371. Esperamos, amigos, que les haya gustado este especial de joyas del asfalto del ómnibus O371. Un abrazo hasta donde quiera que se encuentren y muchas gracias por ver y escuchar este video. Saludos a todos ustedes, se despide Homero Garduño. Hasta pronto, amigos.